pregunta para el ingeniero Rabascal, luego de darle la bienvenida a Carlos, es si usted mantiene la confianza en que efectivamente el centro izquierda debe agruparse alrededor de UNES, como se anunció la semana pasada, o hay otros caminos. Muy buenos días, Jimmy, muy buenos días, Omar. Gracias por esta invitación. Y sí, en efecto, me mantengo. Es decir, yo he venido planteando la unidad del progresismo del centro para la izquierda y creo que es una alternativa muy buena y que nos va a permitir, no solamente en términos de unidad, sino nos va a permitir en términos de determinar acuerdos programáticos para poder salir de la crisis y poder plantear programas y propuestas que estén orientadas a la reactivación del Ecuador, la reactivación económica del Ecuador, entendiéndose también que lo que estamos viviendo es un tema tremendamente serio y que no solo estamos viviendo una crisis sanitaria, que en efecto la existe, sino el gran coletazo económico que tiene incidencia en lo social, que tiene incidencia en los presupuestos de la familia, que como bien tú dices, Jimmy, al mostrar el cuadro de la deflación, no hay consumo y por tanto no se reactiva la economía. Pero si uno ve y analiza el cuadro que acabas de presentar, ves que la deflación viene desde el año 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo que ha pasado ahora es que se está agravando aún más por las políticas erradas del gobierno nacional. Y ya para terminar en la primera pregunta tuya, sí, la Unión por la Esperanza representa una gran oportunidad, esa oportunidad para la unidad y plantear programas de reivindicación de derechos, pero sobre todo de salir de la crisis y reactivar la economía. Vamos a hablar de la reactivación de la economía, pero la pregunta más puntual es esta en este rato. ¿Cuándo o cómo deben decantarse los nombres de los precandidatos para encontrar al que represente la tendencia, Carlos? Bueno, eso está establecido dentro del Código de la Democracia. Hay algunas alternativas, dentro de eso las primarias, la Asamblea General. En este caso hay una alianza entre Compromiso Social, Centro Democrático y movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas y ciudadanas nacionales y a nivel provincial. Y lo que hay que practicar es una democracia interna y con gran responsabilidad para que se determine. Pero es momento, más allá de las precandidaturas, como bien lo mencionó en una entrevista contigo, Enrique Menoscal, es momento de hoy conversar sobre cuál es la hoja de ruta a seguir como programa y propuesta de trabajo a efectos de sacar al Ecuador de la crisis. Ya habrá momento de hablar de los procedimientos de las candidaturas. Ingeniero Rabascal, ¿cómo está? Le saludo a Omar Jaén, a los años que podemos conversar, ¿cómo está? Omar, ingeniero, le hago una consulta. De aquí a lo que queda de este gobierno, ¿ya? A lo que queda de este gobierno, tenemos una renegociación de la deuda que fue presentada como que ya estaba escrita sobre piedra, cosa que no es así. Todavía los tenedores de bonos están inclusive diciendo, mejórame la oferta. Uno. El día viernes se anunció la privatización de la refinería de Esmeraldas. Todo el país conoce también que en este proceso también ingresaría CNT y Banco del Pacífico. Según la hoja de ruta que ya estamos viendo por dónde va a ir el gobierno, ¿cómo cree que recibiría el próximo presidente el Ecuador? Mi querido Omar, primero que gusto verlo después de bastante tiempo, por cierto. Vamos a lo siguiente. Voy a responder su pregunta partiendo de algo que el año pasado, o a inicios de este año, mejor dicho, dijo la gerente general del Banco Central, Verónica Artola, en relación a la economía del país antes de la presencia del COVID-19. Ella dijo, vamos a tener que prender velitas para que el precio del petróleo no baje, porque si no ahí vamos a tener complicaciones. ¿Y por qué cito esto y por qué lo pongo dentro del inicio de mi respuesta a su pregunta? Porque eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Lo que está haciendo el gobierno nacional es quitarle al Ecuador la posibilidad de hacer un país factible, viable y sostenible, y no ha trabajado en los elementos más fundamentales y más trascendentales de la economía del Ecuador. Y las cifras están ahí. Cuando tú ves la deflación que viene desde el 2018, 19, 20, es obvio y evidente que ellos generaron una recesión. Fue una recesión inducida.
y por tanto y en consecuencia deterioraron la economía a efectos tan solo de centrarse en el déficit fiscal, un déficit fiscal que no lo entiende, un déficit fiscal que lo tiene la mayor cantidad de los países del mundo, porque los dineros y los recursos económicos los invierten en la economía real de la producción y de los servicios, altos generadores de empleo. Ahora, ¿qué nos espera en estos ya no son 10 meses, Omar, son 9 meses y medio, de aquí hasta el mes de mayo 24 del 2021? ¿Qué nos espera? Nos espera es estar atentos para que no se sigan rifando el país, no se sigan rifando el país. La refinería de Esmeraldas, si bien el anuncio lo acaban de hacer, es cuestión de recordar aquella reunión del ex consejero presidencial Santiago Cuesta en Esmeraldas, cuando de la noche a la mañana salió un inversionista, un supuesto inversionista mexicano, a decir en plena rueda de prensa que no estaba programado y dijo, sorpresa, me llegó un inversionista con quien va a invertir. Es decir, este gobierno en estos 10 meses va a tratar de apresurar para hacer lo que quiso hacer, pero no pudo hacer, y que va a querer debilitar la estructura del Estado ecuatoriano a través de la delegación de la refinería Esmeralda, CNT y privatización del Banco del Pacífico. Carlos, si a usted no le preocupa mucho esto del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal y la cosa, ¿cuál sería una alternativa? ¿Endeudarse para producir para crecer? A ver, no es que no me preocupe el Producto Interno Bruto, por supuesto que me preocupa el Producto Interno Bruto. Lo que no me preocupa es el déficit fiscal, que es distinto. El Producto Interno Bruto sí me preocupa porque casualmente hay que reactivar la economía para hacer crecer la economía en términos estructurales y a efectos de eso poder generar más empleo y poder redistribuir recursos sin necesidad de incrementar impuestos, porque el tema no pasa por cargar o incrementar tasas tributarias o impuestos. Lo que pasa es que hay que ser inteligente. A ver, a mí no me preocupa por qué el déficit fiscal, porque el déficit fiscal lo podemos controlar reactivando la economía. Hoy estamos viviendo una condición atípica, Jimmy, Omar y amigos televidentes, y esa condición atípica responde a una crisis de carácter mundial donde se suspendieron, se congelaron las cadenas de producción, las cadenas de empleo y las cadenas de pago. Si no puedo producir, no puedo vender. Si no puedo producir y no puedo vender, no puedo facturar, tampoco puedo cobrar y tampoco puedo pagar. El problema es que aquí no se han aplicado medidas de carácter económico orientadas al sostenimiento de la crisis a través de la protección, vida, empleo, producción, empleo, vida, salud, producción y empleo. Por tanto, hay que establecer en este momento políticas anticíclicas. Tú me preguntabas, Jimmy, ¿cómo reactivarlo? ¿El endeudamiento es una fuente para reactivar la economía? Lamentablemente sí. ¿Y por qué digo lamentablemente sí? No es la mejor de las soluciones, pero en este momento, si no estamos generando los recursos necesarios para activarnos en la economía real, no tenemos otras alternativas que recurrir al endeudamiento. El tema es qué tipo de endeudamiento tú vas a recurrir. Y en este momento, para aquello, es importante liberar el Banco Central del Ecuador para que recupere la competencia de otorgar un crédito al gobierno central y poder reactivar la economía. Por una sencilla... Carlos, una pequeña interrupción, Carlos, pero parece que sí ha hecho eso el Banco Central, sí, porque han bajado 2.000 millones de dólares las reservas y posiblemente no se ha explicado con detalle, esos dineros fueron entregados al Ministerio de Finanzas para X o Y, ¿no? Ojo, y ya lo decía el exministro Flores, en el tiempo que Correa lo hizo, que no era ilegal, se lo criticó, y ahora que sí es ilegal, no se dice nada. Claro. Es complicada esa situación. Sabía eso, Carlos, ¿no? Perdón, sabía eso, digo. Sabía eso de los 2.000 millones menos que hay en la reserva. No. Sí, estaba enterado del tema de la reserva, pero hay que ver la evolución de la reserva. La evolución de la reserva crece cuando el país se endeuda y disminuye cuando el país paga. Ya, correcto. Entonces, en ese sentido, ahí el discurso que mantiene el gobierno de cuidar la reserva pierde piso. Lo que hay que hacer ahora, si tenemos un riesgo país alto, lo que hay que hacer entonces es recurrir a las fuentes de recursos que podemos tener.
Y esas fuentes de recursos que tenemos que tener está a través de la recuperación del Banco Central. Si pudiésemos entonces inyectar a través del sobregiro del Banco Central, que no es otra cosa de un préstamo, es un préstamo de carácter contable, tal cual como lo son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, podemos tener un crédito a 10 o 15 años, 2% para irlo pagando, pero inyectamos recursos a la economía en los sectores estratégicos. No me refiero a los sectores estratégicos de petróleo, me refiero a los sectores estratégicos de la ruralidad, por ejemplo. Activamos la economía social y solidaria. Ingeniero Rabascal, la semana anterior estábamos hablando con analistas y decíamos que sí, el próximo presidente del Ecuador tiene que ser una persona preparada que sepa afrontar esta crisis política, económica y hasta sanitaria que estamos padeciendo, pero también hablamos que se necesita ese componente emocional para llegar al electorado, y creo que el tema favorito en estos momentos para llegar a esa parte emocional del electorado es el combate a la corrupción. En el caso hipotético de que usted pudiera llegar a Carondelet o quizás a la Asamblea o a distintos niveles de poder, ¿cómo enfrentaría el tema de la corrupción? Y abro un paréntesis sobre el tema de los carnets de discapacidad. Usted es una persona con discapacidad. En primera persona, ¿cómo sintió al enterarse este tema de la farra de los carnets de discapacidad? Y cómo poder combatir efectivamente la corrupción aquí en la mitad del mundo. Bueno, comienzo por esto último del tema de los carnets de discapacidad. Evidentemente lo recibo con indignación y hay que rechazarlo, pero también hay que exigir a las autoridades que realmente hagan y realicen una investigación profunda para sancionar con todo el peso de la ley a todos aquellos funcionarios y aquellos que han abusado y han transgredido las leyes en función de poder acceder a un derecho que no les merece, que no merecen. Pero por otro lado, aquí también hay que ver es la eventual transgresión en términos de querer evadir impuestos. Por tanto, hay que exigir a la ley y a las autoridades que se sancione con todo el peso de la ley. Y también pedirle a la ciudadanía que cuidado, enfocamos mal el debate sobre el tema de la discapacidad. Cuidado, enfocamos mal el tema de los derechos que sí tienen y deben tener las personas en condiciones de discapacidad, que requieren presupuestos importantes para poder tener una discapacidad. Evidentemente va a depender de la categoría, clasificación y nivel de esa discapacidad. Y por otro lado, para luchar contra la corrupción, yo lo vengo diciendo desde diciembre del 2017, Omar y Jimmy. Es decir, a ver, si estamos hablando de la corrupción dentro de la contratación pública, que no solo se centra ahí, ojo, no solo se centra ahí. Evasión de impuestos es corrupción. Evasión y elusión de impuestos es corrupción. Coimar a un vigilante es corrupción. Pero hablemos de la contratación pública. Una gran reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública a partir de la reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública, donde se elimine la contratación directa, el giro especial de negocios, se restituya el informe previo a la Contraloría, se establezca un adecuado proceso y bien blindado sobre la contratación dentro de los procesos de emergencia donde no haya contratación a dedo ni directa, y establecer adicionalmente y fomentar la subasta inversa de forma pública para que todos lo podamos ver, y establecer un proceso de transparencia urgente. Sí, Jimmy, ¿me querías opinar algo? Sí, exacto. ¿Por qué regresar al informe previo de la Contraloría? Porque es muy fácil. Gracias, Jimmy, por la inquietud. Por una sencilla razón, Jimmy. A ver, ¿qué está haciendo la Contraloría ahora? ¿Está acompañando el proceso o trabaja como la mayoría de los simpatizantes de un club deportivo de fútbol a opinar luego? Y ese es el problema. Tenemos que repensar también a la Contraloría para que haga un acompañamiento desde lo precontractual, a efectos de mientras más ojos vean los procesos, más difícil va a ser incurrir en procesos de corrupción, en espacios de corrupción. Ahora, cuidado, pensamos que ese informe lo que va a hacer es evitar la agilidad de los procesos. Esto es cuestión de establecer cronogramas, hojas de ruta y exigencias en los controles y en los procesos a efectos que cada funcionario cumpla con aquello. Y por otro lado, Jimmy, establecer un gran catastro nacional de contratistas
públicos, directos e indirectos. Cuando hablo de indirectos me refiero a los proveedores y subcontratistas, los contratistas principales, donde no solo sepamos la identidad, también sepamos quiénes son, su patrimonio, su situación y estructura financiera, su especialidad, su récord de cumplimiento en el sector privado y público en términos de estos contratos que responden a su especialidad y otros, y adicionalmente si están al día con el SRI y el Seguro Social, y establecer la trazabilidad del dinero a través de facturación electrónica que existe, pero que quien la emita necesariamente y obligatoriamente debe estar registrado en el Gran Catastro Nacional de Contratación Pública, y también el concepto de rubros y precios unitarios codificados para saber dónde va a ir el dinero. Ya, Carlos, en el supuesto no consentido, en el escenario de que usted fuera el candidato, gana la presidencia de la República y resulta que se encuentra con que no solamente la refinería está delegada, sino también la telefonía está delegada, el CNEL está delegado. ¿Qué hace usted con esos contratos? ¿Con esos contratos de delegación? Los contratos de delegación no son contratos de transferencia de propiedad, y eso hay que entenderlo, pero también hay que ver y revisar cuáles han sido los procesos y se han cumplido con todas las normas y especificaciones que la ley manda. Pero si son concesiones que perjudican al Estado, hay que revertirlo. Así de sencillo. A mí que me digan cuál es el proceso de transparencia. Ya hay un decreto suscrito por el presidente de la República. Pero cuidado, cualquier perjuicio al Estado ecuatoriano, les quiero recordar a los funcionarios actuales que el Estado tiene la competencia de repetir contra los funcionarios que han facilitado estos temas para poder enjuiciarlos y para poder recuperar el equivalente al perjuicio económico, si bien tengo que terminar y dar por terminado esas concesiones. Que nos digan entonces, a ver, ¿cuál es la inversión que se va a hacer? ¿Cuál es el cronograma de esa inversión? ¿Cuál va a ser el impacto positivo en términos de incrementar la capacidad de refinación, o si es de CNT, la capacidad de cobertura en términos de conectividad? No, esto no se trata de anuncios tan solo. Aquí que nos digan las cosas como son. Pero yo prefiero hablar de evitar estas concesiones y evitar estas concesiones a través de la gran presión ciudadana a efectos que no se llegue a dar esto. Ingeniero, mi última consulta. Volviendo al tema de coyuntura electoral. Hasta el momento sí, es verdad. Desde el Frente UNES hablan de que no es momento de hablar candidaturas, primero hay que conformar esta plataforma. Pero en el caso suyo, ¿ya ha tenido contactos o está analizando tener algún contacto con las personas que ya están integrando este Frente UNES? He tenido conversaciones con algunas personas. Dentro de ellos he conversado con Enrique Menoscal del Centro Democrático, he conversado con Rafael Correa de la Revolución Ciudadana y de Compromiso Social, y con otros miembros del buró, tanto de la Revolución Ciudadana. Y quiero ser muy respetuoso en eso, porque si yo estoy planteando la unidad del progresismo a través de esta instrumentación de la Unión por la Esperanza, tengo que respetar los procedimientos y quiero ser muy respetuoso con esa democracia interna. Muchas gracias a Carlos Rabascal por estos minutos de su tiempo. Corríjame si me equivoco, Carlos. El movimiento que lo auspicia usted es Surgente, ¿verdad? Surgente, correcto. Perfecto. Gracias, Carlos. Abrazo virtual para usted, ¿ah? Abrazo, Jimmy.